Un saludo muy especial una vez más a todos los que en este momento están iniciando esta nueva edición de la serie del Evangelio según Lucas. Les saluda Daniel Villalba, pastor del ministerio Plenitud desde la ciudad de Memphis, Tennessee. Y también un saludo muy especial a y de parte de los pastores Pedro y Mirta Miranda del Ministerio Plenitud en Paraguay. Hoy estamos listos para compartir la buena palabra del Señor, la que está registrada en el Evangelio de Lucas, siguiendo en el capítulo 3. Si no te has suscrito todavía a este canal, te animo a que lo hagas para que siempre puedas ya ser alertado, avisado o avisada cuando hay nuevos videos, porque semanalmente estamos compartiendo 3 videos actualmente por semana. Y antes de leer el Evangelio de Lucas, quiero explicarles algo. Estos videos, como ya lo habrán notado, son bastante extensos, largos en duración, en minutos, comparados con la mayoría de otros videos que la gente ve generalmente en estos canales de YouTube. Y es porque tengo por intención enseñar. Estos videos y estas enseñanzas no son sencillamente para darte un buen estado de ánimo, para darte aliento, para que la pases bien, que también espero que produzca esas buenas sensaciones en tu persona, pero por sobre todo que sea instructivo, que sea como material de enseñanza en tu conocimiento de todo lo que es el programa de Dios, si podemos decir de esa manera, para la restauración no solamente del hombre, sino de todo el universo que fue dañado. Y es por eso que no son generalmente materiales cortos. Hay otros que son más cortos, pero si quieres instrucción, si quieres enseñanza, si quieres aprendizaje, si quieres un panorama completo o mejor de todo el plan de Dios y principalmente acerca de lo que es su reino, entonces te animo a que no te impacientes con los tiempos, que tomes tu tiempo y te dediques a aprender esto que es de vital importancia, porque realmente puede cambiar el destino de uno, la eternidad de uno. Porque en estos programas, en estos videos, aparte de enseñar lo que la palabra de Dios dice, también confronto muchas enseñanzas torcidas, desviadas, que por tradición a veces se siguen compartiendo o por error doctrinal. Entonces te animo a que siempre trates de tomar tu tiempo para volver a repasar estas cosas. Puede que esto empieces a escuchar conduciendo de ida a tu trabajo o estando trabajando, pero una vez que lo hayas oído todo, te animo a que lo repitas otra vez y chequees los textos, los versículos, porque generalmente nada comparto que no esté en la palabra, y si algo comparto fuera de lo que está en las escrituras sagradas, siempre explico o trato de aclarar las fuentes. Ok, entonces hoy seguimos con nuestra serie de Lucas capítulo 3. En 2 videos anteriores compartimos lo que está desde el verso 1. Ahora voy a leer otra vez esos versos 1 al 6, pero incluyendo los que están
más adelante, nada más, como siempre digo, para dar el contexto correcto de lo que estamos compartiendo. Entonces dice así, Lucas capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta allí, generalmente, mayormente hemos leído en los capítulos anteriores de esta serie, y nada más quiero reforzar un pensamiento de lo que dice en el verso 3. Y dice, y él fue, o sea, Juan fue por toda la región continua al Jordán, al río Jordán se está refiriendo, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Quiero explicar algo acá. Tiene mucho que ver con lo que significa ser un hebreo. Quiero decirles que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no somos llamados a ser judíos. Yo no me considero una persona judía ni remotamente, pero sí me considero un hebreo. Es lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser. Un pueblo de hebreos y parte o integrante de la nación de Israel. ¿Qué significa hebreo? La primera persona que fue llamada con ese título de hebreo fue Abraham, ni siquiera era Abraham todavía, sino que era todavía con el nombre anterior Abram, que significa Padre exaltado. Luego Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes o de naciones. Y la primera vez que aparece este término es en Génesis capítulo 14, cuando él estaba siendo informado de la batalla que había ocurrido allí entre esos 9 reyes, 5 por un lado, 4 reyes por otro lado, y que también en el fragor, digamos, como resultado de esa batalla, su sobrino Lot, sobrino de Abraham, fue tomado cautivo junto con otra multitud de gente. Y viene alguien a darle la mala nueva, la mala noticia a Abraham el Ibrí, el hebreo. Es la primera vez que aparece esa frase. ¿Y por qué se le llamó a Abraham el hebreo? Porque descendía de Eber, dicen algunos. Y sí, ciertamente alguien llamado Eber fue su antepasado, pero significa mucho más que eso.
A Eber se le dio ese nombre, dice, porque en sus días fue dividida, fue separada, fue repartida la tierra. Pero el término hebreo sencillamente significa alguien que cruza el río, pero lo hace para un cambio, lo hace para iniciar algo nuevo. Y eso está relacionado con lo que Dios le dijo a Abraham para que hiciera. Le dijo a Abraham, alguien que había crecido en Ur de los Caldeos. Recordemos que los Caldeos, pueblo relacionado con Babilonia, adoradores de dioses falsos, y muy especialmente adoraban a una diosa que representaba a la luna. Y aunque él no era de ese mismo pueblo, porque él era un descendiente más directo de Sem, era parte de los pueblos semitas, pero Dios le dice: sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hace Abraham? Él cruza de donde ellos estaban con su padre. Su padre salió para cierto destino, para llegar a la tierra de Canaán, pero nunca llegó a su destino. Se estableció antes de cruzar el río Jordán. Abraham, siguiendo el llamado de Dios, que le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás bendición, y en tu semilla, dice, refiriéndose al Mesías, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces nosotros estamos incluidos allí. Pero él cruza el río Jordán, y eso es lo que significa ser un hebreo, alguien que cruza el río dejando atrás un pasado, dejando una vida atrás y empezando una vida nueva, una etapa nueva. El cumplimiento de esa figura profética es la que encontramos explicado en las palabras de Jesús en el Evangelio según Juan. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fue exactamente eso lo que pasó con Abraham. Dice: el que oye mi palabra. Abraham oyó la palabra de Dios, porque en Génesis capítulo 12 dice que Dios habló a Abraham. Dice: y cree al que me envió. Abraham creyó a Dios y le siguió a Dios. Dice: ha pasado de muerte a vida. Fue lo que ocurrió con Abraham. Él dejó atrás la vida de muerte, la vida pagana, la vida de idolatría. Dejó atrás e inició un peregrinaje, un camino, oyendo y siguiendo y obedeciendo la voz del que lo llamó, la voz del eterno Dios. Y Dios hizo juramento, y Dios hizo pacto, y Dios le dio promesa de que en él y a través de él, entiéndase esto como la simiente, la semilla, el Mesías, en él y en su descendencia, seríamos bendecidos y benditos no solo todas las naciones, sino las familias de la tierra. Y que
Dios sería llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que de él sacaría un pueblo. Y Dios empieza un proceso de formación en la vida de Abraham para pasar de ser padre exaltado, pasa a ser padre de naciones o de multitudes, hasta que finalmente él se gradúa y es llamado padre de la fe. Al punto que Pablo, por ejemplo, en 2 pasajes de las Escrituras del Nuevo Pacto, se refiere a Abraham de esa manera. Pablo se refiere a Abraham como Padre nuestro delante de Dios, nuestro Padre delante de Dios, en su carta de Romanos capítulo 4. Dice que Abraham es nuestro Padre delante de Dios y es Padre de la fe. Pero también en Gálatas capítulo 3, verso 29, dice que si nosotros somos de Cristo, linaje de Abraham somos. Lo dice el mismo Pablo. Nuevo pacto, décadas después de la resurrección. No dice que somos, si estamos en Cristo, si somos de Cristo, gentiles, salvos somos. No, somos pueblo de Dios, el mismo pueblo que formó de la descendencia de Abraham. Somos hebreos porque hemos creído en Jesús, tenemos vida eterna, hemos dejado atrás la muerte, hemos dejado atrás un pasado, hemos cruzado el río Jordán simbólicamente por medio del bautismo, y ahora tenemos a Dios nuestro Padre, seguimos sus enseñanzas, seguimos su voz y tenemos vida en el Mesías, en Jesucristo. Entonces, eso es lo que simbólicamente está renovando, refrescando acá en este pasaje de Lucas capítulo 3, verso 3. Dice, y él, o sea, Juan, recordemos que Juan es el profetizado en Isaías capítulo 40, que vendría como precursor y como quien prepararía las cosas y el camino para la manifestación del Mesías al pueblo. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Habían otros ríos, habían otras playas. Podría haber sido a orillas del mar de Galilea, podría haber sido a orillas del mar Rojo, del mar Muerto, podría haber sido cualquier otra costa, o a orillas del Cedrón, de otro río, o cualquier otro lugar. Pero ¿por qué empieza acá? Porque Jesús debía empezar el ministerio dejando atrás un pasado, no necesariamente el pasado de Jesús, sino que representando a nosotros y para la humanidad y cada persona que en ese momento estaba allí oyendo el mensaje. Y también debía cruzar, dice, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados o de pecados. Entendamos que la palabra bautismo implica ser sumergido completamente. No es un bautismo cuando solamente se derrama agua sobre la persona o se salpica agua sobre un niño, sobre un bebé. ¿Por qué? Porque el bautismo está tipificando una sepultura. Solo que en este momento, en este instante en el que se refiere al texto que estamos leyendo, era antes de la manifestación del Mesías y por ende, por supuesto, antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Entonces era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ello, cuando dice arrepentimiento, en griego es metanoia, que significa un cambio de mentalidad y de conducta, pero en hebreo es teshuvah o shub, que es volverse. Entonces lo que estaba diciendo acá Juan, o lo que estaba enseñando, es que en arrepentimiento, es decir, ellos volvían y daban la espalda al pasado, a la vida que tenían. Cuando digo daban la espalda al pasado, no estoy diciendo que daban la espalda a sus familias, a sus matrimonios, no, sino al estilo de vida pecaminoso. Dejaban atrás y se volvían a Dios. ¿Cómo uno se vuelve a Dios? Cumpliendo, andando, siguiendo su palabra. Pero hacía este bautismo apuntando al Mesías. En este tiempo nosotros hacemos a la inversa. Nosotros primero en arrepentimiento nos volvemos al Mesías y de allí pasamos por las aguas del bautismo como señal de identificación con la muerte y la resurrección del Mesías. Es lo que nos enseña en la carta, otra vez la carta, la epístola a los romanos. Pablo lo explica de esta manera. Dice, verso 1 en adelante, Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, para aquellas personas que dicen, no importa cómo andemos ahora, lo que importa es la gracia, ya Dios en su gracia me salvó y al fin y al cabo nadie puede vivir sin pecar. No es eso lo que está enseñando Pablo, aunque podamos pecar en el sentido de que uno cae, uno peca, pero no es la intención mantener una vida de pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que representa el bautismo. Cuando una persona se bautiza, cuando lo hace con la ceremonia correcta, digamos, en el sentido de que tiene que ser totalmente sumergida, está haciendo referencia también al lavamiento que ocurría en el antiguo pacto. En los rituales del antiguo pacto había algo que se llamaba el lavamiento, y siempre lo hacían generalmente en un río, en un arroyo, donde podían ellos simbólicamente que sean lavados, y esas corrientes llevaban toda inmundicia. Pero ¿qué es lo que uno hace cuando es sumergido, cuando uno es bautizado? Lo último que uno hace es respirar. Pero cuando es metido en el agua, cuando es sepultado en el agua, sumergida la persona en el agua, uno no respira debajo del agua, representando de esa manera ese tiempo en que uno está muerto. Y luego al subir otra vez a la superficie, lo primero que uno hace es aspirar aire, como esa nueva vida, como ese inicio de una nueva etapa. Por eso es que dice acá, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, es a la inversa de la manera en que fue en el tiempo de Juan Bautista. ¿Por qué? Porque ellos primero se arrepentían, se bautizaban y esperaban la manifestación del Mesías. Pero nosotros nos volvemos en arrepentimiento, dejamos de perseverar en el pecado, cruzamos el Jordán, somos hebreos, es decir, cruzamos el Jordán, cruzamos las aguas, dejando atrás la vida pasada, la vida de pecado. Nos entregamos, seguimos la voz del Señor, oímos su voz que nos llama hacia Él. Nos rendimos, nos entregamos a Él, y como señal visible de lo que internamente ocurrió en nosotros, que recibimos su Espíritu en nuestro corazón y una vida nueva en nosotros, simbólicamente, de manera visible, nos identificamos con esa muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros también siendo sepultados en las aguas del bautismo, pero levantados para una vida nueva, o como dice en algunas traducciones, versiones, dice para novedad de vida, es decir, para una vida completamente nueva, así como pasó con Abraham, un tiempo totalmente nuevo, una etapa totalmente distinta a la que él había tenido. Eso sencillamente es lo que significa ser hebreo. No es necesariamente cruzar un río y ya, cruzar por una balsa, cruzar por un puente, cruzar a nado un río. No, es cruzar, pero siguiendo la dirección, la voz del que nos llama, siguiendo esa voz para rendirnos, para entregarnos a Él, dejando la conducta, la vida de pecado. Eso es lo que significa ser un hebreo. Entonces, todo cristiano, toda persona que oyó el llamado de Dios y que sigue y que tiene a Jesucristo como Salvador, es un hebreo. Entonces, esa carta que Pablo, creo yo que fue él, aunque no dice ahí quién fue el autor, pero suponiendo que fue Pablo el que escribió la epístola a los hebreos, entonces esa es una carta para todo hijo de Dios que tiene a Jesucristo, porque todos somos hebreos, y las instrucciones de ese libro debe ser para cada uno que sigue los caminos del Padre, la persona de Jesucristo, que tiene al Espíritu de Dios en sí. Entonces es esto lo que quería explicar, que no lo expliqué en los dos videos anteriores en los que hemos leído esta porción de esta escritura. Termino otra vez leyendo nada más. Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y luego proseguimos seguimos leyendo. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir, hay que preparar, sea a manera individual o como pueblo suyo, tenemos que preparar el camino en aquel tiempo para la venida de Jesús, del Mesías, pero en este tiempo para su regreso. Nosotros tenemos que preparar
nuestro corazón, nuestra vida, sacar todo lo torcido de nuestra vida, sacar todo lo altivo de nuestra vida, sacar toda depresión, angustia, dolor, tristeza de nuestra vida, sacar todo tropiezo de nuestra vida, sea individual, congregacional, como pueblo suyo, para el regreso, para la segunda venida del Señor. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Los caminos del Señor no son torcidos. Somos nosotros los que hemos torcido nuestros caminos. Hemos torcido las enseñanzas de Él. Hemos torcido los principios que Él enseñó. Entonces tenemos que volver al camino correcto. Dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. O sea, todo lo que hace difícil, todo lo que hace, todo lo que dificulta, ¿no? No solo para que Él venga en cuanto a corazones duros, altivos, o que no se creen merecedores de salvación. Todos debemos creer que somos merecedores de ese salvo. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo merezco ser salvado, es porque estoy reconociendo que no me puedo salvar. Estoy reconociendo que no puedo salvarme a mí mismo y que si yo no soy salvado, entonces me pierdo. No solamente que necesito ser salvo, sino que merezco ser salvo. ¿Por qué? Porque Jesús, al dar su vida por nosotros, Él estaba demostrando cuánto valor nosotros tenemos. Un concepto que siempre es muy difundido es que pretendiendo enseñar la humildad o queriendo reconocer la gracia y la misericordia de Dios, a veces enseña como que nosotros siempre tenemos que tener un pensamiento y un corazón de que somos nada, de que no valemos absolutamente nada, de que somos trapo de inmundicia. Dicen algunos, como la palabra dice, somos trapo de inmundicia. No, eso no dice la palabra. Lo que la palabra dice en el libro del profeta Isaías, dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, no que nosotros somos inmundicia. Nuestras justicias son tan sucias, tan inmundas, dice, y está haciendo alusión al uso que se le daba en las mujeres en ciertas fechas, y algo que es considerado inmundo. Pero no dice que nosotros somos así, sino que lo que está Jesús demostrando cuando Dios se hace carne es cuánto valor nosotros tenemos, cuán valiosos somos para Él. Él no murió para hacernos valiosos, Él murió porque ya somos valiosos para Él. Las cosas tienen su valor generalmente cuando reconocemos el origen o lo único que es algo. Y cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, cuando creó todas las cosas, sencillamente dice, y dijo Dios, y sea esto, dijo Dios, produzca la tierra esto. Pero cuando creó al ser humano, se habló a sí mismo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Somos los únicos hechos a su imagen. Y no hizo una multitud de seres humanos, sino que hizo un ser humano único para de esa única semilla multiplicarnos.
el precio de las cosas está relacionado con, como siempre se enseña, con la oferta y la demanda. Es decir, cuando escasea, cuando hay poco, ¿por qué es más caro un diamante que una piedra que se usa para pavimentar una calle? Porque uno es escaso y otro es excesivamente común. Nosotros somos únicos para Dios. Dios nos dio valor antes de Él venir a morir por nosotros. Y por eso nosotros debemos también salir de ese pensamiento, de esa mentalidad de miseria, porque nosotros fuimos hechos a imagen suya. Nosotros no tenemos valor por lo que poseemos o por donde vivimos o por el oficio, la profesión que tengamos. Somos valiosos porque Él nos hizo valiosos antes de que fuéramos a tener cualquiera de estas cosas que mencioné. Entonces dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes, y aquí empezamos la parte que todavía no hemos compartido los versículos, aunque en el 20 y algo, 23 más o menos, ya lo leímos, pero esta parte todavía. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Traten de imaginar esa escena. Yo no creo que les decía, oh generación de víboras, no, sino que con un grito fuerte, porque primeramente estaban afuera, había una multitud, no había micrófonos en aquel entonces, era un lugar abierto, había mucho sonido de ambiente natural, las aguas del Jordán corriendo, cuando uno está junto a un río, junto a un arroyo que tiene muchas piedras, suena. Las aguas no son como cuando solamente hay arena, entonces hay bastante ruido. Había multitud de gente, el viento, siempre en un lugar abierto hay más brisa, más viento, quizás pájaros, aves. O sea que en medio de todo eso él tiene que levantar la voz y decir, no puedo hacerlo ahora porque les va a golpear el tímpano solamente si hago como él, pero él a los gritos, alzando la voz y con exclamación, porque tiene el signo de exclamación acá, queriendo dar énfasis, dice, oh generación de víboras. ¿Cómo te sentirías si alguien te dice, sos una víbora, tus papás fueron víboras, tus abuelos fueron unas serpientes, unas víboras? ¿Cómo te sentirías? Hoy mucha gente deja congregaciones y le digo por experiencia cuánta gente hoy día se enojan conmigo porque muchas veces no les digo que son víboras, pero les digo ciertas verdades, o por ejemplo se molestan porque digo que lo que está enseñando está mal y les muestro por la palabra, les muestro por la escritura, pero no, como tienen que seguir costumbres, tradiciones de la denominación, y porque si enseñan lo correcto se le van a ir ciertas gentes, ciertos miembros, o se van a incomodar, y porque tienen que mantener un salario y porque hay un orgullo, una reputación de decir que tienen tantos miembros, tanta cantidad de gente, entonces prefieren seguir enseñando falsedades disfrazadas de verdades, pero que no son sino tradiciones. Entonces se enojan. O mucha gente que escucha una prédica, una enseñanza desde un púlpito, de un lugar,
en una reunión, en una congregación, se enojan creyendo que el pastor le está acusando a ellos. Pero imagínense cómo fue la reacción de esta gente. Esta gente no huyó del Jordán. Esta gente no se retiró del Jordán, sino al contrario, ellos respondieron positivamente a este aparente insulto de Juan, pero que no fue un insulto, fue una confrontación. Y creo que una demostración del amor es justamente decir la verdad. Como dije en algún video anterior, la gente quiere saber la verdad, la gente desea la verdad, pero no siempre está dispuesta a aceptar la verdad. Quiere decir, quiero que me digas la verdad, quiero saber la verdad, pero cuando se le confronta con la verdad, no siempre acepta esa verdad. Sin embargo, esta gente aceptaron. ¿Por qué digo que aceptaron? Se ve en la reacción de ellos. Que ellos, en vez de salir, ellos respondieron al llamado, se acercaron y fueron bautizados. Fueron bautizadas estas personas. Entonces ellos concordaron con Juan en que sí necesitaban un cambio, necesitaban el arrepentimiento, necesitaban dejar atrás ciertas cosas y volverse hacia Dios. Dice, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos hoy. O sea, ¿el principio de quién? ¿La enseñanza de quién para escapar de la condenación está siguiendo? ¿Según quién? ¿Según la enseñanza de quién sos una persona salvada de la ira de Dios? ¿El principio, la enseñanza, la doctrina de quién es la que estás siguiendo, creyendo que sos una persona salva de la ira? Es bueno que te cuestiones eso. Es bueno que te preguntes con total honestidad lo que esta persona o lo que esta enseñanza me está sembrando en mí, los principios de vida para escapar de la ira venidera que estoy recibiendo, ¿se ajusta a la verdad? Es lo que la Biblia dice. ¿Te pusiste a escudriñar, a analizar que realmente es así? Yo creo que es buen tiempo para que lo hagas. Tu eternidad está en juego. Porque va a llegar un día en que la ira de Dios se va a manifestar. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense lo que dice la carta de Pablo a los tesalonicenses. Eso está en Primera a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Pablo está alabando la fe de ellos, está animándoles también por el buen andar que ellos estaban teniendo. Y dice Primera a los tesalonicenses capítulo 1, voy a leerlo desde el verso 8 para entender siempre el contexto. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, ellos no tenían que justificar o arreglar cualquier cosa, no, sino que era evidente por la conducta, por la vida de ellos, que ellos eran gente de fe. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios. Dice, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
O sea, ¿cuál fue la evidencia de la conversión de ellos? El servicio, la vida que tenían. No tenían una fe invisible. No tenían una fe diciendo, por gracia somos salvos y no hay que hacer nada. No, la evidencia de la fe interna, la evidencia visible de la creencia invisible era la manera en que ellos vivían, las cosas que hacían o de las que se abstenían, demostrando así que ellos se convirtieron, hubo una transformación de vida. Y en el verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, ellos cambiaron, ellos prepararon el camino para la venida, para el regreso del Señor. Ellos creyeron que en aquel tiempo regresaría. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De qué es lo que Jesucristo nos va a librar? Jesucristo no nos va a librar de la tribulación, porque nosotros necesitamos pasar por tribulaciones, como Pablo mismo lo dice en Hechos y en otros lugares. Pedro también lo dice, porque es necesario que pasemos, dice, que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Porque las tribulaciones producen paciencia, la paciencia produce prueba, porque las tribulaciones producen un peso de gloria, un carácter en nosotros, porque somos preparados, somos pasados por el fuego. Santiago dice que debemos gloriarnos cuando nos encontramos en diversas pruebas o cuando pasamos tribulaciones. De lo que el Señor nos va a librar no es de la tribulación, sino que nos va a librar de la gran tribulación o el tiempo de la ira. Entiéndase, lo que nosotros encontramos en Apocalipsis, los tiempos en que los sellos se abren y hay dificultades, hay tiempos difíciles, hay persecuciones. Nosotros vamos a pasar por eso, si el Señor de manera individual no nos llama antes. Pero de lo que vamos a ser librados es el tiempo de las copas de la ira del Señor. En ese tiempo sí, ya no va a haber ira mezclada con misericordia, sino que va a ser las copas llenas de la ira de Dios, la ira completa. Jesús mismo lo enseñó en Mateo. Jesús mismo lo enseñó al final de sus enseñanzas, hablando del tiempo de su venida. Y dice que en aquel tiempo habrá gran tribulación, dice. Y si aquel tiempo de grandes persecuciones y tribulaciones no fueran acortados a causa de los escogidos, es decir, que los escogidos vamos a padecer persecución. Jesús lo dijo. Dice, ninguno sería salvo. ¿Por qué? Porque después del tiempo de tribulación va a llegar el tiempo de la gran tribulación o el tiempo de la ira, de las copas de la ira de Dios. ¿Por qué compara con copas de la ira? Cuando se sellaban pactos, acuerdos, siempre se hacía con comida y con copas de vino, y se tomaba, se chocaban las copas y para que prevalezca, no decían por supuesto, ¿verdad? Pero para que prevalezca el pacto, chocaban las copas y con eso estaban sellando, con eso decían que la meta en común, por esa meta iban a luchar. Pero cuando se sellaba, digamos, la destrucción, el acuerdo para destruir, ya sea a una persona o a un pueblo, no se tomaba la copa, sino que esa copa de vino, en vez de bebérsela,
se derramaba en el suelo. Se volteaba la copa y se derramaba el vino en el suelo, sellando de esa manera la sentencia. Por eso es que habla en Apocalipsis de que se van a derramar las copas de la ira de Dios. Jesús sorbió, Jesús tomó la copa por nosotros, para nuestra redención. Pero las copas de la ira no van a ser tomadas, van a ser derramadas. Ya vienen iras no mezcladas con compasión y misericordia, para que en medio de esa ira, de ese castigo, todavía seamos preservados, sino que ya no va a haber compasión, ya no va a haber escapatoria. Entonces, cuando Juan estaba predicando, decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces estamos leyendo cómo acá la palabra del Señor nos da ese principio, esa enseñanza. Y en cuanto a lo que él dijo, generación de víboras, aunque pudiera ser ofensivo para muchos, pero la Biblia explica de lo que se trata. Yo creo que uno de los capítulos más interesantes, o algunos textos más interesantes para entender esto, en Primera de Juan, por ejemplo, él dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando dice hijos, o mejor dicho, cuando dice generación de víboras, lo que está diciendo ahí es que la gente puede ser hija de Dios o hija del diablo conforme al estilo, a la manera de vivir que tiene. Y ese principio lo podemos encontrar en Juan capítulo 8. Un texto bastante conocido, uno por lo menos de ellos. Y dice Juan capítulo 8, el texto es bastante extenso, pero algunos versículos vamos a leer. Dice de esta manera, Juan capítulo 8, verso 23. Y les dijo: vosotros, Jesús está hablando con los líderes religiosos. Entendamos que Jesús estaba predicando, estaba en el templo. Dice: muchos de los que estaban en el templo creyeron en él. No solamente de los líderes religiosos, sino del pueblo, de la multitud. El verso 22 dice: decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Recuerden el texto a que estamos haciendo referencia, o sea, que estamos tomando como base lo que Juan estaba diciéndole a esa gente: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque dice: os digo que, vamos a leer unos versículos más adelante, cuando ellos dicen: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es lo que vamos a leer, que dice ahí en Lucas 3. Y ya lo anticipo porque vamos a ver eso mismo acá en lo que Jesús está hablando. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, si él estaba demostrando todas las señales que solo el Mesías podía hacer, y aún así ellos insistían en no creer,
Dice, en sus pecados van a morir. Mismo principio para hoy. ¿Por qué la gente insiste en permanecer en sus pecados y no entregarse al Señor? Verso 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. O sea, ¿qué más quieren que les diga? Les dije, les demostré, hice señales, milagros, les enseñé todo. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, es decir, del Padre, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí está un secreto para siempre tener la protección del Padre. Por algo la palabra dice en el Salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ¿qué pasa cuando alguien no es temeroso o temerosa de Dios? Y ahí pasan los supuestos mal llamados accidentes que no son sino consecuencias naturales de locuras, de necedades en la forma de conducir, en la forma de comer, en la forma de beber, en la forma de administrar la economía, el matrimonio, los hijos, la familia, la malcrianza de los hijos, la locura de la juventud, la locura de que meten por los ojos, por los oídos, de en qué caminos andan, qué cosas ocultas. No son accidentes, son resultados naturales de los caminos torcidos, de la falta de temor de Dios. Pero cuando uno anda en los caminos del Señor, pasa esto que acabamos de leer, y lo voy a leer otra vez. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. O sea, Dios está con nosotros. ¿Por qué tanta gente vive como si Dios no estuviera con uno? ¿Qué es lo que uno generalmente ora, el cristiano, cuando dice que empieza su relación con Dios? Señor, te entrego mi vida y te recibo en mi corazón. O sea, no se supone que somos habitación del Espíritu Santo. No dice la Biblia acaso que Dios está morando. No dice que está visitándonos, sino que morando en nosotros. ¿Por qué la gente vive como si Dios estuviera ausente? Como si Dios estuviera allá en su trono en el cielo, solamente dándonos la espalda y nosotros pasamos desapercibidos delante de Él. Pero muy bien que cuando vengan los problemas, las dificultades, uno va a clamar: oh Señor, ¿dónde estabas? Pero dice, pero el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Dónde podemos encontrar la manera, la forma de vida que agrada a Dios? Pues en su palabra. ¿Dónde más? ¿Dónde más lo vamos a encontrar? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, pero aunque muchos creyeron en él, fíjense lo que Jesús todavía les va a decir. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. En otras palabras, Jesús no se convenció con lo que ellos decían. Sí, yo creo en Jesús. Ok, demuéstrenlo con su forma de vida. Permanezcan en mi palabra. Ah, Señor Jesús, te entrego en mi corazón, te recibo como mi Salvador. No, primero recíbele como tu Señor. Y porque Él es tu Señor, Él te va a salvar de la ira venidera.
No le recibas como tu Salvador, recibe como tu Señor. ¿O acaso no es eso lo que la palabra dice en Romanos capítulo 10, el versículo que se supone que uno repite? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es algo posterior al reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor. Primero viene el señorío, después viene la salvación. Si le confesamos como nuestro Señor, entonces seremos salvos. Lo mismo es lo que pasa acá. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué pasa con aquel que dijo, Señor Jesús, te entrego mi corazón, pero no anda en su palabra? Es un falso discípulo, es un falso seguidor de Jesús. Y puede, como esta gente, estar congregándose, puede, como esta misma gente, estar en el templo y decir que creyeron en Jesús, pero se están engañando a sí mismos. Porque Jesús el día de mañana le va a decir exactamente lo que dice próximamente acá. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a leerlo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, hay multitud, hay millones de gente que dijeron, Señor, a Jesús te recibo como mi Salvador, pero están atadas, no son libres, porque no andan en la verdad. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y esto es lo que se va a unir con el texto que vamos a leer en Lucas capítulo 3, lo que estaba diciendo Juan. Pero no este Juan que escribió este evangelio, sino Juan, el pariente de Jesús, Juan el Bautista. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, realmente eran caraduras esta gente. Realmente no tenían vergüenza. Eran unos sinvergüenzas. ¿Cómo es que jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿De dónde lo sacó Dios? ¿No le sacó acaso de la esclavitud de Egipto? ¿No empezó allí la Pascua? Y así mucha gente hoy dice, no, yo soy libre de hacer mi vida. No, estás haciendo la vida que Satanás te enseña, te instruye a que hagas, a que vivas. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto coincide con lo que dice Primera de Juan, el mismo escritor. Todo el que practica el pecado es del diablo. Dice, pero el que guarda los mandamientos, ese sí es de Dios. Eso lo dice en Primera de Juan. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Adán permaneció en la casa, entiéndase, le hace en el paraíso, mientras era hijo. La Biblia dice, mismo Lucas en el capítulo 3 que estamos leyendo, al final de ese capítulo, cuando da la genealogía, habla de cada uno que hijo de fulano, hijo de mengano, hijo del otro, hasta que allá finalmente llega a Adán y dice, Adán, hijo de Dios. Y él permaneció en la casa, él permaneció en el huerto en Edén, en la gloria de Dios, mientras hacía la voluntad del Padre. Al momento de pecar, no pudo permanecer en la casa, fue echado de la casa, fue echado del paraíso, dejó de ser hijo. A partir de ahí, toda su descendencia ya fueron hijos, no hijos de Dios, no hijos conforme a la imagen de Dios, sino hijos conforme a la
naturaleza caída de Adán. Por eso nosotros necesitamos ser renacidos de nuevo del Espíritu Santo y traer nuevamente la imagen de Dios cuando el Hijo, que es la imagen de Dios, reinstala esa imagen en nosotros. Otra vez, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que hay falsas libertades. Hay gente que se cree estar libre, pero está atada, enredada por mentiras, por engaños. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, es decir, descendientes naturales. Pablo dice en Romanos y en Gálatas que no son los descendientes naturales los que son hijos, sino los que tienen o los que tenemos la fe de Abraham. O sea, me pongo al lado de un judío descendiente natural de Adán y yo puedo ser más hijo de Abraham que ese judío, porque ese judío le da la espalda a Dios y yo he aceptado al Dios de Abraham, tengo la fe de Abraham y yo puedo ser más hijo de Abraham que ese judío. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esa es la clave. Cuando no le das lugar a la palabra, tu vida no va a reflejar que sos un hijo de Dios. Por eso es que Dios, ¿qué hace en el nuevo pacto? Pone su Torah, pone sus instrucciones, pone su palabra en nuestro corazón. Verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Acaba de decir él, yo sé que ustedes son naturalmente hijos de Abraham, pero espiritualmente, por su conducta, son generación de serpientes, son hijos de vuestro padre el diablo. Dice acá, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Dejó atrás un pasado, cruzó el Jordán, siguió la voz de Dios, obedeció la voz de Dios, creyó. Pero por sobre todo, ustedes pueden leer Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versos 1 al 6. Y les voy a leer yo lo que dice allí. O por cuestión de tiempo, léanlo ustedes, les dejo como tarea. Génesis capítulo 26, yo lo digo de memoria, una parte, dice, o sea, básicamente Dios estaba prometiendo a Isaac, hijo de Abraham, que él preservaría, que él le bendeciría, que él le iría a guardar en un tiempo de sequía, de escasez. Dice, sencillamente por una razón, por la fidelidad para con Abraham, porque Abraham anduvo, dice allí, Génesis 26, versos 5 y 6, porque él oyó su voz, porque él anduvo en todos sus mandamientos, leyes y estatutos, porque Abraham obedeció los mandamientos de Dios. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 26, siglos antes del tiempo en que Dios dio los mandamientos a un pueblo llamado Israel, descendientes de Abraham. Entonces, la ley no empieza con Moisés. Ya en Edén Dios entregó mandamientos. Y dice, verso 39, otra vez, estoy volviendo a Juan, capítulo 8, verso 39. Y recuerden, estoy leyendo esto porque tenemos como texto base Lucas capítulo 3, lo que Juan Bautista estuvo diciéndoles a ellos. Ya vamos a regresar a ese texto. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles obras? Andar en sus mandamientos y tener la fe de Abraham. Por eso Él es Padre de todos nosotros, Padre de la fe.
porque él creyó no solo en Dios, sino que creyó a Dios en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de la fe. Romanos capítulo 4 habla eso. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dice, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué? Porque decían que supuestamente José y María no estaban, o sea que como María fue hallada embarazada antes de casarse con José, antes de que José la conociera, como dice la palabra, entonces el rumor era, no, este es un hijo de fornicación. Verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ya no dice si vuestro padre fuese Abraham. O sea, vivir la vida que tuvo Abraham ser hijo de Abraham es ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es tener la fe de Abraham. ¿Cuál fue la fe de Abraham? Obedecer a un Dios que no veía, a quien oyó, y entregar todo lo que más amaba a él. Y creer en un Dios que da vida aún después de la muerte. Eso fue lo que ocurrió cuando él iba a entregar a Isaac, su hijo. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y aquí te digo un secreto. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Sabes por qué mucha gente, y si estás entre ellos, espero que no sea ese tu caso, pero por qué mucha gente no acepta estas enseñanzas? ¿Por qué mucha gente o este tipo de enseñanza? ¿Por qué mucha gente no quiere saber de Dios? Sencillamente no le dan cabida a la palabra de Dios, a la verdad en su corazón, y por eso viven como serpientes, como hijos del diablo. Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque no tiene cabida en su corazón la palabra. Y acababa Jesús de decir, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, o sea, biológicamente descendencia de Abraham, pero espiritualmente son hijos del diablo. La conducta de ustedes lo demuestra, el fruto de ustedes demuestra que son hijos del diablo. Pueden ser todos los sanguíneamente descendientes de Abraham, pueden ser todos los confesionalmente miembros de tal o cual congregación, pero tu conducta demuestra que sos hijo del diablo. Digo, tu conducta espero que no sea la tuya, digo a la persona que está oyendo, o cambio eso tu conducta, la conducta de la gente, por más que se congregue, demuestra quién realmente es su Señor. Espero que la persona que está oyendo esto no entre en ese grupo. La forma de vivir da testimonio, es el fruto que demuestra lo que hay internamente. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, ¿por qué mucha gente no recibe instrucción, no recibe enseñanza? Porque no es de Dios. La gente que es de Dios recibe la buena instrucción, recibe la enseñanza de la palabra. Y si no es de Dios todavía, pero recibe la palabra, va a pasar a ser hija de Dios, hijo de Dios. Se va a convertir en un hebreo, en una hebrea.
va a dejar atrás su vida, va a acercarse en arrepentimiento, va a creer en el que le está hablando, le está llamando. Dios va a creer la voz del Espíritu Santo, la convicción, se va a arrepentir, va a acercarse a Jesús como su Señor y su próximo Salvador, y va a ser hecha hija o hijo de Dios. Voy a leerles otros dos pasajes, otro pasaje, Hechos capítulo 26, para ya finalmente, antes de terminar, vamos a regresar a Lucas 3. Pero antes de regresar a Lucas 3, permítanme compartir lo que dice Hechos 26, porque lo que está allí es importante. Hechos capítulo 26. Pablo testificando ante las autoridades, y él está relatando nuevamente cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, cuando Jesús le llama al ministerio, a la conversión. Pablo era honesto, era sincero, pero estaba sincera y honestamente equivocado en su creencia. Entonces Pablo dice allí, les voy a leer desde el verso 1 para que se entienda el contexto. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que estoy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, que es lo que yo también te pido, que me oigas con paciencia. No tengas prisa, porque estas son palabras que pesan en la eternidad. Mi vida, pues, desde mi juventud, dice, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿A quién Dios hizo la promesa? A los padres. ¿Quiénes eran los padres? Abraham, Isaac, Jacob. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y está haciendo menciones muy específicamente al caso de Esteban. Y muchas veces castigándolos, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? ¿O por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, o sea, patada contra el aguijón. Cos, C-O-Z, singular de coces, es la patada de la mula. O sea, lo que Jesús estaba diciéndole, ¿por qué sos tan terco, tan necio? Que estás dando patada de mula, y cuando uno da una patada contra un aguijón, ¿quién se lastima? ¿El aguijón, el clavo? No. Y así la gente
persiste en su pecado. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Fíjense lo importante, lo primero que Pablo dice, sos mi Salvador. No, ¿quién eres, Señor? Pablo le confesó primero como Señor. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor, no Salvador, el Señor, o sea, que es el Salvador, pero primero quiere ser Señor. Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, ¿quién era el pueblo de Pablo? Israel. En este caso, parte de ese pueblo, los judíos, pero los de Israel. Dice, te voy a librar de la persecución de ellos, en este caso de la persecución de los judíos, pero te voy a hacer un ministro para los gentiles. Dice, y ya que le iba a enviar a los gentiles, ¿a quién iba a abrir los ojos? ¿A los judíos? No, porque estaba empezando el tiempo para Dios dar apertura de puerta a los gentiles. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. ¿Quién estaban en las tinieblas? Todas las naciones gentiles. ¿Quién debía hacer luz a las naciones? Como nación Israel a las naciones, pero como persona el Mesías. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es lo que dice él en su carta a los Colosenses capítulo 1, verso 11, verso 9 en adelante, que él nos hizo aptos para que participemos de la herencia de los santos en luz, y él dice que en él tenemos herencia, en él tenemos redención por su sangre, la redención de nuestros pecados, y somos trasladados de la potestad de Satanás, de las tinieblas, dice, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es exactamente lo mismo lo que dice acá. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense cuán importante es este versículo. Dice, ¿quiénes que reciban? Que reciban los gentiles que están en oscuridad, reciban herencia entre, o sea, no eran parte, pero ahora sí que reciban luz, van a recibir herencia entre los santificados. O sea que los que estaban en tinieblas, los gentiles, eran un grupo y los santificados eran otro grupo. Al pueblo hizo Dios promesa, y ese pueblo es Israel, pero el Israel que cree, la gente que cree, no la gente que naturalmente es descendiente. Somos llamados santificados. Y cuando uno no es parte, está afuera, está en tinieblas, está en luz. Pero nosotros creemos y somos puestos entre. O sea, ahora sí somos parte, los santificados. O sea que acá hay dos grupos. Los santificados y los no. ¿Quiénes son los santificados? Ese pueblo. ¿Quiénes son los que no? Aquí dice los gentiles que están en tinieblas, bajo la potestad de Satanás en oscuridad. Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. Fíjense cuánta conexión tiene con Lucas 3 esto. A los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, ¿cuál es el proceso y el testimonio del arrepentimiento y la conversión a Dios? Son las obras dignas de arrepentimiento. O sea, obras buenas que demuestran que nos hemos arrepentido, es lo que está diciendo acá.
Buenas obras que testifican que nos hemos arrepentido y convertido a Dios. Otra vez les leo la segunda parte de este párrafo, de este versículo 20. Hechos 26, verso 20, segunda parte del párrafo. Dice, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Quiere decir que un gentil, por naturaleza, no es parte del reino de Dios. Pero eso no significa de que no pueda ingresar al reino. Pero al ingresar al reino ya deja de ser gentil, tal como lo dice en Efesios capítulo 2. Que antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos lejos de Dios. Cuando éramos gentiles, dice Pablo. Antes, recordáis que cuando erais gentiles estaban sin Cristo, sin Dios, sin promesas, sin pacto, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo hemos sido acercados a todas estas cosas. Es decir, cuando erais gentiles, estábamos sin pacto, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Ahora que estamos en Cristo, en Dios, en pacto, en esperanza, ¿seguimos siendo gentil? No, seguimos siendo lo que acá Pablo está diciendo, Hechos 26, verso 20. Que a los gentiles que estaban en oscuridad, bajo la potestad de las tinieblas, Dios usa a Pablo para testificarle, para que se arrepientan, es decir, que vuelvan, que crucen simbólicamente el Jordán, que oigan la voz de Jesucristo, Juan capítulo 5, verso 24, y que pasen de muerte a vida, que sean hebreos, es decir, que pasen el río Jordán, que pasen por el bautismo, que pasen por el arrepentimiento, recibiendo a Jesús como el Señor y Salvador. Dice, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿De qué manera? Diciendo, Señor Jesús, te entrego mi corazón. No. Ciertamente reconociendo verbalmente de corazón, pero demostrando, confirmando, no creyendo solamente, sino que haciendo. Por lo menos es lo que acá estoy leyendo. Dice, que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son esas obras? Los buenos frutos, esas buenas obras que menciona Efesios capítulo 2 versículos después, en el verso 10. 2 versículos después de que Pablo diga, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe, dice. Pero apenas 2 versículos en el verso 10, Efesios 2:10, dice que Dios nos salvó para buenas obras preparadas desde el principio. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Nos arrepentimos, es decir, volvemos a Dios por convicción, pero testificamos, esa convicción da fruto de un cambio de vida y eso tiene que verse, como dice acá. Entonces ahora sí volvemos a Lucas capítulo 3 para ir terminando. Y van a darse cuenta que todo esto que compartí de Juan capítulo 8, Hechos capítulo 26, está absolutamente relacionado con esto. Volvemos, Lucas capítulo 3, verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Acabamos de leer estos textos, por eso les leí Juan capítulo 8, por eso les leí Hechos 26. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Eso es lo que va a pasar con la gente que de boca confiesa a Jesús como Salvador, pero de hecho no lo tiene como Señor. Y entonces acá vemos que la gente se enojó porque él dijo generación de víboras. No, sino que dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, o sea, los que cobraban impuestos, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Dice, también le preguntaron unos soldados, o sea, el pueblo, funcionarios públicos, ejército, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, dice Pablo a Timoteo, capítulo 6. Como el pueblo estaba en la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, y esto vamos a desarrollar la próxima semana con la ayuda del Señor, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. O sea que eso que él dijo, generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eso estaba dentro de las buenas nuevas. No dice, y con estas palabras los insultaba. Entonces, no se enoje la gente cuando se dice ciertas cosas que son lo que la palabra dice, porque es la expresión, la manifestación del amor de Dios, decir la verdad para que la gente sea librada del engaño y ser sus verdaderos discípulos para el día de mañana tener herencia entre los santificados y ser librados de la ira venidera. Entonces vamos a compartir hasta acá por hoy y la próxima semana con la ayuda del Señor seguimos ya para terminar lo que queda acá de Lucas 3 y avanzar al capítulo 4, que de hecho ya hemos compartido brevemente en otra serie anterior. Que el Espíritu Santo use este video, estas enseñanzas, para guiarte por su buen camino. Y si acaso hay necesidad de un arrepentimiento en tu persona o en alguien que conozcas, comparte con esa persona esta enseñanza. Y si se trata de ti, entonces que haya arrepentimiento, que te vuelvas a Dios, que dejes atrás esa vida que merece ser dejada atrás porque te alejan de Dios, y que te consideres una persona, un hebreo, una hebrea, no judío, no judía. Dios no nos llama a ser judío ni judía, Dios nos llama a ser hebreo, es decir, escuchar su voz, dejar atrás el pecado, seguirla a Él, entregarnos a Él, que Él sea nuestro Señor, bautizarnos. Eso es lo que nos convierte en hebreo, el que cruza las aguas. Y que seamos Israel. ¿Quién es Israel? El que desciende sanguínea o físicamente de Abraham. No, el que tiene la fe de Abraham. Dice, si estamos en Cristo Jesús, linaje de Abraham somos y herederos juntamente con Él, herederos de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 29 dice esto. Así que hebreo, hebrea, israelita, hijo de Dios, hija de Dios, pueblo del Señor, heredero entre los santificados,
Que la paz del Señor esté contigo en todo este tiempo. Y te espero para compartir el siguiente material. Shalom.